Bien, estamos aquí a 17 de agosto del año 2025. Acabo de notar en mi cuenta de YouTube que ya llevo 2 meses sin hacer video. Eso no significa que no estemos pensando en ustedes o que estemos intentando hacer algo diferente. He estado con algunas traducciones, algunas lecturas y quería hablarles de ellas en este pequeño video. Estoy haciendo pruebas porque tengo la necesidad de resubir todos mis videos en inglés también, y eso sería doble trabajo. Estaba viendo a una persona que estaba entrevistando a Mariano Rodríguez y tenía su conversación en inglés y dije, ¿cómo se hace eso? Quiero poner el programa. Y en vez de subir cada video nuevo, voy a intentar cambiarle la configuración a todos o resubir uno a uno otra vez dentro del mismo link, solo para que poder cubrir un público mayor. Estaba hablando con otras personas y dije, bueno, estoy hablando en español en el video, o sea, puedo alcanzar a casi todo este continente, así que eso es un gran alcance. Entonces es una buena opción seguir en español, pero en inglés podemos alcanzar a grupos más especializados en el sentido de que estoy haciendo mis videos de Crichton y pues al ser él un lector y un escritor de lengua inglesa, entonces la mayor parte de su público experto o fan ha de proceder de esas de aquellas locaciones, no solo yo, no solo soy yo y mis alucines. Sí he escuchado muchas personas que lo han visto y leído, pero yo quise hacer estos videos porque estoy buscando mucho contenido entre ellos. De ahí viene la idea de este mensaje para ustedes. Por este video se va a llamar No veas Jurassic World Rebirth, mejor ve esto. Estuve leyendo a Crichton porque ya hice videos de las películas basadas en sus libros y quiero ver sus libros, los que tienen película y los que no, para entender sí por qué y no por qué. Que les quitaron las películas, porque todo el mundo hace videos de que le quitaron al Parque Jurásico y al Mundo Perdido para hacer las 7 películas o de las 2 originales. Pero nadie quiere hablar de las novelas de Crichton como yo he estado hablando, de compararlas entre ellas y con el Parque Jurásico y con las películas. Es lo que quiero hacer yo. Mientras estaba leyendo de la biografía de Crichton, sí la leí en Wikipedia, pero de ahí la demás información yo mismo me nutrí. Estaba viendo acerca de la serie de ER, de sala de urgencias o de emergencias, como la hayamos visto. Yo no recuerdo que haberla visto. Pasaba en mis épocas. Yo recuerdo Expedientes Secretos y Sabrina, otras series que fueron de esas épocas, pero no recuerdo a qué hora ocurría. Veía yo otras áreas, otras de medicina, pero esta no la recuerdo, y si la vi no sé por qué no puedo recordarlo. Recuerdo los personajes, que son muchos capítulos, concluyó un poco después de que empezó el Doctor House, y yo estoy leyendo a Cristo también, porque hay un resumen de sala de urgencias en español, muy bueno, muy extendido, pero solo son datos generales. Igual lo voy a hacer, dar datos generales, pero lo que yo quiero hacer es que al ver los avances de ese 7º film del Parque Jurásico, he quedado una decepción terrible, y entonces no por eso voy a dejar de ser fan de Crichton, del Parque Jurásico de los dinosaurios, solo que ese texto, ese 7º film no va a quedar dentro de mis recuerdos o dentro de mis intereses. Así que vamos a ver algo más constructivo, y lo que sugiero es que veamos otras películas de Crichton, que leamos otros libros de Crichton, porque al ser fans de esto podemos entender más al autor, entender más el contexto de sus obras e intentar buscar algo relacionado entre ellos. Estaba viendo Sala de Urgencias. Muchos no les gusta porque las series de antes avanzaba, tenía muchos capítulos, avanzan muy lento en los contextos exteriores, pero yo quería verla por ser una obra crichtoniana, por ser una obra que él ayudó a dirigir y a escribir, y pues fue financiada por Spielberg, así que ¿qué más queremos? No es una hermana del Parque Jurásico, igual que Congo, que a muchos no les gustó, y quiero insistir en que la veamos. Estoy viendo muchos detalles entre ellos que son muy similares, que son muy que nos remiten al Parque Jurásico y a la obra de Crichton, que ya los he mencionado en otros videos. En un punto general, quiero mencionar los personajes que son de
de variadas nacionalidades, grupos étnicos y actitudes también. Y que lo vemos repetido en el Parque Jurásico y los demás videos que ya analicé. Quería yo hacer este video al terminar la primera temporada porque para muchos la mejor parte es el primer capítulo, que es un capítulo triple. Allí intentaron hacer el capítulo inicial de prueba, quisieron hacer todo allí. Y sí, está muy rápido. El movimiento de cámara es lo que más impresionó a la gente, más que los efectos especiales, porque no son muchos, es más un detalle, el vocabulario clínico. Pero quiero mencionar, estuve viendo la segunda porque no avanza más de los amoríos baratos, de las gilipolleces de las que habla Nach, pero estaba viendo una de que un niño se atoró una coladera y el otro niño, su hermano, fue a buscar a George Clooney para irlo a sacar. Y eso me recordó mucho cuando se quedan Lex y Tim escondidos en este túnel después de que se cayó el auto. Después del ataque del tiranosaurio, y se esconden allí los dos y Grant va y lo salva. Incluso en el Parque Jurásico de Legos está allí cubierta la entrada con escombros, destruyes ahí la entrada y salen unos huesos para construir fósiles. Y una escalera para salir de allí. O sea, si la gente que vio Emergencias diseñó el juego, está muy bien. Porque me remite al Parque Jurásico, me remite a este videojuego y lo estoy viendo allí en un capítulo que sería difícil o increíble intentar aplicar escenarios o frases del Parque Jurásico o de la gran bibliografía de Crichton en esta serie de Emergencias. Y allí lo vi y vi otros datos como que dice, oye, ¿puedo colocar mi pecera en mi cuarto cerca de la ventana? Y yo recordé el mundo perdido, que está en la ventana, en la pecera, que no deja dormir al niño que ve el tiranosaurio en el patio. Y eso me agradó mucho, ¿no? Entonces voy a intentar ver toda la serie, no toda. La encontré en Internet Archive hasta la temporada 11. Y qué bien. Está en español, está completa, tiene un buen audio. En mi teléfono no se oye bien ese audio, pero lo he visto en el computador a velocidad doble. Ya he avanzado casi terminar la segunda. Por eso, no veas Jurassic World Rebirth, mejor ve esto. Ve esta serie de Crichton, está muy buena. Si nos gustó ver Grey's Anatomy, si nos gustó ver Doctor House, vamos a ver aquí un antecedente que tiene muchos escenarios que vamos a ver. Ya lo vimos en caso de en A Case of Need, o lo vamos a ver en este vocabulario clínico que maneja Crichton también en el Parque Jurásico, en El Hombre Terminal, en Next, en A Case of Need, o Caso de Necesidad, o está este vocabulario clínico, científico, crudo, cruel, especializado, frío. Lo vamos a ver aquí. Y pues ayuda, ¿no? A un amigo doctor se la recomendé. Y porque él trabaja así, está de interno, ya tiene tiempo. Y dice que sí le agradó. Y pues pues es ridículo que él quiera descansar. O sea, yo lo veo así después de cierto tiempo. Que él quiera descansar de su trabajo viendo una serie de su propio trabajo. Pero está bien porque él puede decir, ah, mira, eso es falso. O eso no es cierto. O eso así se hacía antes, pero ya lo hacemos de otra forma. O sea, lo pienso yo así, como un outsider, como alguien que no está en esos trabajos. Pero sí me agrada porque Crichton, al ser de una formación médica, tenía que hacer una serie de sus connotaciones médicas. Y Spielberg, después del hit del Parque Jurásico, pues le dijo, oye, yo tengo material de eso. Y dijo, como en Los Simpsons, yo aquí no veo una película, yo aquí no veo una trilogía, yo aquí veo una serie. Y después, obvio, extendieron muchos aspectos para sacar 17 temporadas, es mucho. 17 o 12, no, son creo 15, no me acuerdo. Igual solo encontré 11 en Internet Archive, pero después se pierden los personajes principales y ponen otros, y pues eso no me gusta porque se pierde la esencia. Como en La Oreja de Van Gogh quitaron la cantante y no. En Simple Minds dejaron el guitarrista principal y el cantante, que son los que mantuvieron la banda a flote hasta ahora. Y pues por eso sí me agrada. Aparte de eso, leí la novela corta, no novela corta en el sentido literario, son 150 páginas, la novela de los devoradores de muertos, o el 13 guerreros, o el guerrero 13, como lo hayamos visto, para nutrir mi conocimiento de la película que vi y del video que hice de la película. Entonces sí tiene muchos aspectos, es muy descriptivo, es muy etnográfico, de que lo ve de una perspectiva de los árabes y que compara los hábitos de los grupos vikingos
de los grupos nórdicos, los va comparando entre ellos porque no es un grupo nórdico sólido como lo vemos en Age of Mythology, son grupos muy variados entre ellos. Y pues la película cubre muchos aspectos y se salta otros más, como unos duarves que había por ahí y que tenían un sentido mágico o religioso extraordinario porque los veían con un cierto valor mítico o valor religioso por los objetos que fabricaban y demás. Y otro aspecto que vi fue la de Punto Crítico o Airframe, esta otra novela que se hizo en el 96, a 5 años antes de lo del 11 de septiembre, y te habla de un choque de avión que lo vimos en Sobrevivientes de los Andes, los hemos visto en otras películas, lo vimos también en Lost, pero aquí te habla todo el tiempo, como en el Parque Jurásico, de cuestiones técnicas, de cuestiones clínicas, este aspecto del control sobre la teoría del caos, que no solo son alucines de Malcolm, que los tiene Crichton aquí. Y en Airframe te está diciendo los aviones, y yo que laboro por ahora en una empresa cercana a la aeronáutica, o que trata esas cuestiones, y que yo subía los aviones cuando trabajaba en un aspecto físico, y hablé con los mecánicos y veía cuando hacían las revisiones, todo esto yo lo vi en físico, y al leer esta novela pues me acuerdo de cuando yo trabajaba allí con ellos, y entonces la puse en audiolibro porque pues son casi 400 páginas, sí admito que me dio flojera y eso, pero así yo veía los aspectos clínicos o aspectos técnicos de cómo se conforman los aviones, la seguridad para fabricarlos, para mantener el control de seguridad durante los vuelos, y las litigaciones, todas las leyes que favorecen la construcción, la venta, desde que se va a poner el primer tornillo hasta que los pasajeros descienden de él en su destino. Todo esto lo va manejando Crichton así, y pues a los que veamos no vamos a querer subirnos al avión. Vamos a ver esta teoría del caos y esta dualidad de caos y orden, y estos personajes que son recurrentes en Crichton, no solo en sus versiones fílmicas, sino también en sus novelas, estas mujeres fuertes, que son muy femeninas, muchas tienen sus hijos, sus esposos, pero son muy fuertes, más que en carácter, en sus acciones, son determinadas, hacen la milla extra. No solo es Ellie Sattler o Sarah Harding, o la doctora Luisa en Sala de Emergencia, son personas fuertes y que aparte de ser fuertes son rudas ante el mundo de los hombres que las oprime a veces, y también tienen este aspecto de ser muy versadas en su carrera. No solo están allí porque sean mujeres, vamos a hacer que sean débiles, no, ellas son preparadas en su aspecto, ya sea médico o científico o administrativo, y pueden enfrentar esas situaciones y tienen cargos de poder, que la vemos en un aspecto negativo en acoso sexual en el libro, que también lo leí, pienso hacer una relectura ahora 10 años después, y vamos a ver estos personajes varones que también se sirven de las mujeres para hacer estos aspectos. O sea, es la dualidad hombre y mujer en el cargo de protagónico, de personaje de cargo, no de magnate, pero sí dentro de cargo en la empresa. Y vamos a ver también esta no falta de personaje afroamericano, que algunos lo ponen a veces por pretexto, como el doctor Benton, que está aquí, que lo cambiaron en último momento por afroamericano, y que él tiene este contexto social que a pesar de él logra avanzar, y a pesar de él o mediante él como motivación logran avanzar en esta época. En el 90 ya era previsto, en Chicago es una sociedad es una ciudad con alta población, ¿no? Afroamericana y de otras etnias, pero por cuestiones históricas afroamericanas, y aunque ya estén muy integrados en todos los aspectos, a veces sí surge el sentido de que al ser un aspecto máximo como la medicina, que es el aspecto como que más alto dentro de las profesiones, si bien hay personajes de ellos, no están a los grados máximos de los exponentes germánicos, podamos decirlo así. Por siempre digo germánicos o anglosajones, es eso, pero yo prefiero el término germánico por más cuestiones para cubrir todo. Igual los grupos escandinavos también tienen su aspecto germánico, ¿no? Igual que en otras novelas y series y films de Crichton, que diga, está este aspecto de los grupos raciales integrados, que no se ve ese aspecto, o no se discuten entre ellos el aspecto racial. Está el personaje asiático, o está el personaje de afroamericano,
más que los personajes latinos o los personajes hindús o personajes europeos que no están dentro del círculo protagónico, que aparecen en otros programas de televisión después, con otros años. En el Parque Jurásico vemos que no está integrado el público latino por sí mismo en el protagónico, después en las novelas y series posteriores se ha estado agregando, pero está allí. La isla Nublar está en un lugar de ascendencia latina, entonces se da por sentado que están allí, y ahí se da mucho de que letreros en español, hablar personajes germánicos o más que nada norteamericanos que hablan un poco de español o que hablan con el contexto latino o hacia personas de ese aspecto, y lo vemos también en las novelas y películas de Crichton. No están integrados dentro del círculo protagónico, pero sí están en mucho menor escala. Y es este personaje asiático también, como la doctora Chen, que solo es de la primera temporada unos momentos, y están allí. O en el caso de Airframe también solo está allí el personaje los personajes asiáticos, porque ellos están como el sol naciente, esta competencia de que los chinos, los japoneses o los de Corea o de Singapur nos van a ganar aquí a nosotros como entidad fabricante norteamericana, y estamos en esta competencia económica y geopolítica en todo sentido, mejor dicho, y pues es importante, ¿no? Por eso recuerden, no veamos este film, es el séptimo film del Parque Jurásico, que algunos dicen que se ha McDonaldizado o que se han vuelto modo Netflix o modo Disney, como con Star Wars, que solo están sacando saga tras saga sin avanzar trama o siguiendo fuera del canon, en vez de querer hacer una serie del original, ¿no? Por eso estoy viendo estas novelas y voy a ver las demás, ¿no? Voy a retomar todas para hacer algo más sobre esto. Y quería hacer este video de prueba para que veamos que hay más material de Crichton derivado de él, de sus propias obras originales, y que en cierta forma comparten muchos aspectos. Y Crichton en persona creía más que solo, mira, está el dinosaurio y se come a la persona. No, es más que eso. ¿Por qué? Porque el dinosaurio representa la fuerza natural que el hombre mismo intenta limitar su poder como en una presa, o intenta mantener cautivo para tomar ventaja de él, para producir dinero o para aumentar su ganancia o su popularidad, y entonces vemos que, como dice Malcolm, es una fuerza natural que de una forma salvaje y violenta intenta irrumpir. Y lo vamos a ver igual en 13 guerreros, de que ellos se estaban restableciendo en esta sociedad. Estaban los nórdicos, o los Homo sapiens, intentan desplazar a los grupos nómadas o a los grupos, a otros grupos homínidos, desplazarlos mediante extinción, mediante persecución, y entonces, al momento que los asentamientos humanos se empiezan a expandir más hacia adentro del círculo ártico o hacia las tierras escandinavas, del momento que vemos aquí esto, que es alrededor del año 1000 aproximado, entonces vemos que se están adentrando más. Las relaciones comerciales con Oriente, representados aquí por Ben, esta relación oriental, que para la perspectiva americana es lo mismo oriental sea un personaje de Turquía que oriental un personaje de Tokio, que son lugares demasiado distantes, son vistos como orientales, ¿no? Y en esa época que no se conocían las civilizaciones del extremo oriente, pues lo más oriental era aquí este personaje Ben, ¿no? Y los personajes vikingos se están bajando, ya sea mediante invasiones o comercios, para expandirse y aumentar sus productos y aumentar sus, por el mismo comercio, aumentar su dinero y su conocimiento, porque la sociedad nórdica de esta época, de la que siempre tiene esta noción del conocimiento, de buscar más adelante. Porque muchos hablan, es que los vikingos llegaron a América, llegaron a Inglaterra, a Irlanda, pero también se fueron por todos esos ríos esparcidos en la Europa oriental a llegar hasta el Bizancio, ¿no? Ese aspecto no lo hemos visto mucho en las películas. Se da por sentado que los grupos rusos y demás tenían cierto, pero eran otras etnias. O sea, hay mucho que ver ahí, que nos lo está diciendo Crichton de una forma histórica, parece documental a veces,
o parece demasiado ficticio cuando se pone a hablar de los grupos homínidos, pero vemos esto que ocurre en el Parque Jurásico, que es fantástico a la vez, es ciencia y ficción. No ciencia solo de vasos de precipitado y probetas, no, ciencia histórica y la ficción de que ellos son los Wendell, ellos son vistos como monstruos, pero se da por sentado después que sea otra especie homínida extinta mediante estos desplazamientos humanos que después vamos a ver en otros momentos históricos cómo se desplazan los nativos americanos, por ejemplo, mediante los avances de los trenes y los asentamientos anglosajones, hasta quedar al punto de desaparecer la mayoría de ellos, ya sea dentro de los estados o dentro de la demografía. O sea, vemos todos estos aspectos aquí. Y eso es lo que quiero que veamos, o lo que a mí me interesa buscar, el aspecto literario, el aspecto crítico, el aspecto de la perspectiva personal de Crichton, y cómo hace esta crítica social o política, como queramos verlo, en todas estas novelas, en esta serie de emergencias, porque están intentando salvar vidas, pero al mismo tiempo están haciendo dinero, ¿no? Aunque no estén ganando mucho o no estén ganando muchas vidas, ellos están haciéndolo porque les gusta hacerlo. Y al mismo tiempo porque están salvando vidas. Está ese aspecto, esta dualidad también de la necesidad de trabajar y la necesidad de ayudar a las personas. Y la obligación de tener que trabajar por estar allí porque para eso los contratan. O sea, todo esto cubre los aspectos laborales que después los veremos nosotros cuando llegamos a ser adultos, y en el momento que vimos de emergencias creíamos que era aburrido. Y después vemos que ocurre lo contrario. Pero bien, concluiremos este video repitiendo por cuarta vez este mantra. No veamos Jurassic World Rebirth, veamos otras series, otras novelas, otras películas de Crichton, para que aquellos que queremos el Parque Jurásico lo querramos más, al situarlo dentro de un mejor contexto, dentro de la bibliografía amplia de su autor, como dentro de la cultura popular también, y dentro de otros aspectos que cubre Crichton aquí, otros ámbitos como el caos, la modernidad, los computadores, el psicothriller, que es el término que se acuña para sus novelas, de que aquí es terror. Es que es una de terror, es terror, pero es un terror psicológico, es psicothriller y tecno-thriller, o sea, de que es suspenso y es una especie de terror sin llegar al gore, pero de una forma tecnófoba, como también lo hemos visto en Ray Bradbury, más que exaltar la tecnología, que vemos aquí personajes que le exaltan y demás. Pero bueno, concluimos el video. Quiero saber sus comentarios, sus opiniones, y pues compartan. Y pues también quiero saber sugerencias y demás, porque pues tenemos ya muchos años con este canal y queremos que crezca, que tenga más vistas y que pueda llegar a las personas indicadas, que crean, no que crean lo que yo creo, pero que tengan el mismo interés por saber más de los temas que yo hablo. Por ahora tal vez ese sea el año de Crichton, o que para mí, o para hablar de él, pero quiero que sintamos interés por estas novelas, por estos films de los que hablaré, sean míos o sean de mis intereses, pero para intentar saber más de ellos. Y es mi opinión a veces, pero pues quiero que empiecen desde esa opinión a adentrarse en ellos, por el pretexto de que son obras de Crichton, o de que son obras que nosotros conocemos, y pues intentar relacionarlas, intentar que nos gusten más si ya nos gustan, y verlas desde otros enfoques para que podamos apreciarlas más y poder fijarlas en un contexto, no solo el entretenimiento de ir, comer palomitas, salirnos y otro más. No, gracias.